de receso obligado por instancias que a veces uno no maneja. Estamos una vez más junto a ustedes, pero ahora desde Montreal, Canadá, con nuestro querido Nilson de Montreal. Él es el anfitrión aquí, junto con nuestro Luchito de Chile. Yo aquí soy un invitado, pero me he tomado la libertad de seguir conduciendo este programa especial. Estamos aquí en la misma instancia que antes, con el mismo espíritu de ayudar, de colaborar, de intercambiar ideas y al mismo tiempo de refrescar un poco la memoria de ciertos hechos, sobre todo para mí, porque circunstancialmente en esta oportunidad donde estoy junto a nuestro Nilson de Montreal, que ya es bueno que lo sepan, es mi hijo, uno de mis hijos. No. Yo me he tenido que venir a, a Canadá después de ¿cuánto? 14 años, por asuntos bien particulares. Y he tenido la fortuna de vivir la emoción del reencuentro con mi sangre en este hemisferio del planeta. Estoy feliz. Poco a poco he ido solucionando los problemas a los que vine y espero estar de regreso en mi país de nacimiento, Chile, dentro de ¿cuántas? 3 semanas, ¿no? Aproximadamente. Tengo que estar allá el 9 de octubre en Chile. Así que aquí, junto a mi querido hijo, tratando de coordinar las ideas, porque las emociones han sido muchas, muchísimas y profundas, y al mismo tiempo, no solamente con la sangre, con mis hijos, con mis nietos, sino también con el paisaje de este país, que es mi segundo país, país de acogida, a quien también, por supuesto, amo. Y justamente pensando en eso es que le propongo a mis panelistas que la tertulia de hoy tenga uno de los temas consagrados a revivir un poco, a hablar un poco lo que es esta gran ciudad, esta gran isla de Montreal, esta gran isla que tantas cosas le ha dicho a Canadá, tantas páginas le ha escrito a la historia de Canadá. De manera que, aprovechando yo esta ventana que nos brinda el potrerillano.cl a través de nuestro querido anfitrión, don Luis Morales Trujillo, y aprovechándome también del conocimiento fresco, actual, que tiene nuestro Nilson de Montreal de esta isla, quiero abusar un poquito de la paciencia y de la acuidad intelectual de nuestro Isaac desde Chile y de todos ustedes, amigas y amigos que nos siguen, ya sea en directo o diferidamente, para conocer cositas interesantes de Montreal. Hagamos una síntesis de cómo el Montreal que yo dejé hace 14 años básicamente no ha cambiado. La estructura social, entendida como comportamiento de la gente, es el mismo. Montreal es una isla multiétnica, tiene razas, tiene, digamos, todas las razas hay representantes. De manera que en mis tiempos, cuando yo llegué a este país y a esta ciudad, realmente el idioma materno mío, que es el español o castellano, no era tan conocido. De modo que algunas veces tenía dificultades para poderme dar a entender, porque en ese tiempo uno, por supuesto, viene recién llegando, no conoce necesariamente las lenguas de acá, que oficialmente son el francés y el inglés. Pero ahora es una de las cosas que me ha dado mucha alegría. Hay muchísimo hispanohablante, muchísimo hispanohablante ahí. Gente prácticamente de todo el continente americano, aquí. ¿Ya? También hay muchísimos españoles, por supuesto. Y las lenguas que son
primas hermanas, ¿no? De la gran familia neolatina, como son gente de Italia, gente de España y gente de Portugal, que fácilmente, es mucho más fácil entenderse. Entonces, lingüísticamente hay un florecimiento, es como decir, ah, estoy en mi casa. Uh, Económicamente veo que Canadá sigue siendo una potencia mundial, a pesar de todos los reveses que han habido en todo sentido. Pero económicamente Canadá todavía sigue siendo un país interesante, donde hay fuente laboral. Aquí el que quiere trabajar, trabaja, aunque no necesariamente sea en su especialidad. ¿Ya? Religiosamente, desde el punto de vista de las religiones, me he encontrado con la gran novedad de que hay muchísimas iglesias que han cerrado sus puertas o están en vías de cerrarlas. Al culto, perdón, sí. Al culto. Bueno, todos sabemos que espiritualmente, especialmente a nivel de religiones, la Iglesia Católica hace tiempo que ha asumido que está en crisis, ¿no? Yo no sé si esa crisis será de las religiones en general, pero la católica concretamente sí está en crisis. Por lo tanto, aquí, me decía hoy mi hijo, la iglesia, la gente prácticamente no va a la iglesia católica, muy pocos los que van, por eso ya están cerrando. Las personas de edad van y están utilizando esas tremendas estructuras lindísimas desde el punto de vista arquitectónico. Hay construcciones muy bellas aquí, pero ahí están como, digamos, obligadas a ser utilizadas en otras instancias para que no se conviertan simplemente en elefantes blancos, ¿ya? Decía yo que socialmente sí, que a mí me encantó. Atención, amigas y amigos de Chile, de América Latina. Me encantó volver, querido Isaac, a lo que yo viví durante 25 años acá. Qué lindo es la amabilidad de la gente, el bonjour, conozcas o no conozcas, Bonjour, el merci por todo, el excusez, merci. el pedir disculpas cuando alguien toca a otra persona, ¿no? Eh, el que te den el asiento en el metro, en el autobús, esa cordialidad de los choferes de buses, en general son muy corteses, muy corteses. Además que ellos tienen, por supuesto, un sistema distinto a nuestros países latinoamericanos, ¿no es cierto? Ahora entiendo que en Chile, por ejemplo, también tienen un sueldo fijo los choferes, pero antes el sueldo se lo hacían ellos con el boleto que iban cortando, ¿verdad? Entonces, las peleas por ganar los pasajeros eran cosas serias, especialmente en la capital chilena. Aquí eso no existe. Aquí el chofer vaya completo el bus, vaya a medio completar o vaya vacío, gana lo mismo, su sueldo. ¿Ya? Y el chofer tiene también, trabaja 8 horas, tiene su derecho a break y nadie se enoja por eso. Eh, este Montreal que yo encontré hoy me dio la alegría de sentirme en mi casa, aparte de que estoy en la casa de mi hijo, pero, pero me sentí una vez más en la calle, las calles lindas, aquellas que yo tuve la suerte de disfrutar en tantos años. Así es que el Montreal que yo dejé, desde los aspectos que he señalado, sigue siendo el mismo y me provoca ese gran contentamiento. El Montreal que ha evolucionado un poquito, seguramente mi hijo que está aquí, decía yo voy a usar de él para que nos entregue una visión más o menos, no sé si será cronológica, histórica, como tú quieras abordarla, querido Nelson. Hay tantas cosas por decir. Sí, Eh, Cuando llegaron los pueblos originarios de Siberia, no, mentira.
no voy a empezar tan revelatorio. Bueno, Montreal no es la primera ciudad que fue fundada en Quebec cuando llegaron los primeros colonos o los invasores, como podemos Invasores. decir, o Sí, invasores. Los invasores franceses aquí a América la primera ciudad que fundaron fue Louisbourg, que es lo que está en lo que es la provincia marítima. Después fundaron Quebec porque fueron subiendo el gran río San Lorenzo, pensando que era uno de los pasos que podían llevarlo hasta Asia. No nos olvidemos que los europeos estaban buscando la ruta hacia Asia. Entonces, bueno, fueron fundando ciudades a medida que iban avanzando y, bueno, Montreal, no recuerdo la fecha exacta, para ser honesto, de su fundación, pero desde su inicio fue un punto de encuentro geográfico. Eh, Aquí confluyen muchos ríos, de hecho, un archipiélago Montreal. La isla principal es la isla de Montreal, pero en total son 250 islas islitas. e islitas en la confluencia del río San Lorenzo y del río Ottawa, que es otra vena también importante de comunicación hacia el interior del continente. Y también existe una línea casi recta de vías acuáticas que no conectan directamente con Montreal, pero que vienen desde Nueva York. El río Hudson, que pasa por el flanco oeste de Manhattan, es un río que nace no muy lejos de acá y que es navegable una buena parte de su recorrido. Entonces, todo eso para decir que si mañana cayera una bomba atómica acá y la ciudad quedara hecha pebre, quedara totalmente destruida, existen grandes probabilidades que la ciudad sería fundada nuevamente en este exacto lugar por justamente todas sus cualidades. La ciudad, el pueblito que había acá se llamaba Hochelaga, el pueblito. El asentamiento que fundaron los franceses se llamó Ville-Marie, entonces Ciudad María, porque obviamente la religión era preponderante. Y bueno, para acelerar un poco la historia, la ciudad fue creciendo de a poco hasta que eventualmente los ingleses, en una de sus numerosas guerras con los franceses que se trasladaron a América, los ingleses también invadieron todo lo que era francés, todo lo que se llamaba la Nueva Francia, que era un territorio inmenso que cubría una buena parte de América del Norte, por cierto. Lo invadieron y en consecuencia llegó el capital. Los ingleses trajeron acá un dinamismo económico es distinto del que los franceses le habían inyectado a toda su colonia en el fondo. Paréntesis. Nueva Francia, en su apogeo, estaba poblada por un máximo de 150.000 personas provenientes de Francia, o sea, colonos que llegaron desde Francia, en su mayoría hombres. ¿Por qué? Porque existen dos modos de colonización en Norteamérica, excluyendo a México. Los franceses utilizaban lo que se llama colonia de mesón, colonie comptoir, que viene a ser el mesón donde se hacía trueque. Los franceses querían pieles, los indígenas Correcto. proporcionaban pieles y entregaban diferentes objetos provenientes de Europa y también mucha pacotilla, pero bueno, ese es otro cuento, por eso podría ser otro programa. Y los ingleses, en lo que son las 13 primeras colonias que fundaron en la costa atlántica, que dieron lugar después a los países, a los estados que hicieron que se independizara Estados Unidos en la guerra, eran colonias de poblamiento, lo que significa que en un territorio infinitamente más pequeño, los ingleses trajeron 1,5 millones de personas que tarde o temprano, por lógica, por peso demográfico, los ingleses los franceses nunca pudieron contener la salida de madres, si se puede decir, de los ingleses del pequeño territorio que estaban poblando y fue así como lo ocuparon muy fácilmente. Bueno, la cosa es que cuando llegaron los ingleses acá trajeron mujeres, hijos. Por ende, ellos no se mezclaron mucho con las poblaciones nativas de Nativas. estas tierras, contrariamente a los franceses que tomaron a menudo mujer en estas tierras. Por ende, aquí hay una cantidad de mestizos también, pero es mezcla de francés e indígena. Los ingleses poco lo hicieron. No digo que no ocurrió, pero poco lo hicieron. Bueno, entonces Montreal poco a poco se fue convirtiendo en la ciudad más grande de Canadá, porque de hecho lo que se llamaba Canadá inicialmente eran estas tierras, después por extensión se adoptó su nombre para todo el país, y por su posición geográfica era el último puerto donde podían llegar los barcos que existían en esa época de comercio mundial, ¿no? Que entraban por el Océano Atlántico. Por ende, aquí había un nudo de comunicaciones que hacía que después subía por barcazas más pequeñas, había transbordo de mercancías y así desde Montreal
¿cómo se llama? Se desarrolló todo lo que es el territorio de los Grandes Lagos, todo lo que es Chicago en Estados Unidos, Detroit, Toronto en Canadá, todos esos territorios se poblaron y se desarrollaron básicamente gracias a lo que se hizo aquí en Montreal. Entonces fue la ciudad más importante de Canadá hasta los años 60, diría yo. Bien. ¿Qué pasó en los 60? Y este momento es importante acá porque a finales de los 60 e inicio de los 70 se llevó a cabo lo que se llama la Revolución Tranquila, que fue una revolución que comenzó o sea, que tuvo su punto culmine en la llegada del Parti Québécois, que es el partido quebequense, y ahora estamos hablando de política. El partido quebequense, que era un partido nacionalista y que tenía como objetivo realzar el nivel de vida de los francófonos, porque durante mucho tiempo había existido una forma de apartheid acá, en el que la gente de origen y de habla francesa y de culto católico estaban excluidos básicamente de todos los puestos importantes y para poder acceder a algún tipo de función gubernamental, administrativa, incluso económica, era necesario, era menester que la gente abandonara la lengua francesa y por ende también la religión católica. Era la única manera, o sea, en el fondo era una manera de asimilarlos, ¿no? Si quiere progresar, tiene que Bien. dejar atrás su cultura y su identidad. Eh, lo que es una forma de genocidio también. Por supuesto. De invasión primero. Entonces, bueno, llegó el partido que llegó al poder, vamos a tratar de acelerar las cosas. El partido Quebecois creó universidades públicas francófonas, creó college, creó institutos de formación que gradualmente fueron haciendo que el nivel de educación de la gente acá subiera, por ende sus perspectivas económicas, y por ende se empezó a formar una élite cada vez más importante de gente de habla francesa, y sobre todo también leyes lingüísticas que tenían como objetivo proteger, por supuesto, el francés. No nos olvidemos que Quebec es aquí hay 8 millones de personas más o menos, o sea, no es muy poblado, básicamente concentrado en la zona sur de la provincia, cerca de la frontera con Estados Unidos y a lo largo del valle del río San Lorenzo, y rodeado de más o menos 250 o 275 millones de anglófonos. Entonces, como podemos ver, este pueblo ha sobrevivido durante siglos, y eso yo me saco el sombrero, la verdad, ha sobrevivido durante siglos a los diferentes intentos de asimilación cultural por parte de la mayoría anglófona. Eh, voilà, entonces Montreal se fueron muchas empresas en ese momento con el miedo a la separación, un movimiento separatista, Canadá que quiere que se convierta en un país, que no queremos saber nada más de Canadá por justamente evitar la asimilación y en el fondo tomar las riendas de su destino, o sea, en el fondo era un poquito eso. Así que muchas empresas se fueron a Toronto, que era la gran ciudad más próxima de Montreal, que también está muy bien ubicada, en un lugar privilegiado, pero que no tenía tanto auge en ese momento. Ahí cuando Toronto empezó a crecer y se convirtió en la ciudad más grande de Canadá y hoy en día es la Nueva York canadiense, ¿no? Con sus cientos de rascacielos, una ciudad muy norteamericana, muy gringa, que tiene sus cosas también, tiene lo suyo, tiene playas de hecho, tiene unas playas muy Bien. lindas, y donde hay plata y cultura también, así que tampoco podemos desmerecer lo que pasa allá. No. Pero Montreal sigue siendo la segunda ciudad de Canadá por su bilingüismo, porque en la práctica la lengua oficial es el francés, pero, perdón, en la teoría, pero en la práctica el inglés igual es importante acá en la ciudad de Montreal. Por su bilingüismo y su diversidad, es un polo cultural súper importante y de hecho aquí, con tan poca gente, eh, hay un jet set, hay una producción cinematográfica súper importante, las películas hechas en Quebec ganan premios en los premios canadienses, digamos, de todo el país, siempre se destacan por su creatividad, el Cirque du Soleil viene de acá, han salido cantantes como Celine Dion, como Leonard Cohen, que son conocidos mundialmente, en fin, Y a los más jovencitos, entre comillas, como yo, Polanca, Polanca, ajá, de, también, de los años 60. de los años 60. No, de Entonces, Granada. vaina desde Vancouver. Sí, Es pero canadiense, canadiense. sí, es de Vancouver, Ah, sí. sí, tienes razón. Entonces, eso básicamente, entonces Montreal hoy en día es una ciudad multicultural, una ciudad donde se mezclan un montón de cosas y donde hay mezclas, hay creatividad, hay novedad, hay riqueza cultural. Es por eso que cuando vuelvo a Santiago y escucho cada vez más lenguas extranjeras, en el metro, en los edificios,
En lo personal, a mí me gusta. Yo no lo veo como una amenaza, No, porque creo que eso le hace bien a los países, definitivamente, a todo nivel. A nivel cultural, a nivel alimenticio, a nivel, en fin, cultura en su sentido más amplio, ¿no? Primera intervención de ese correcto, muchas paro gracias. con eso. A propósito de eso, antes que darle la palabra a nuestro Isaac para que nos exprese, No sé qué voy a decir yo. no, pero puedes preguntar, por ejemplo. O bien que, bueno, después, mira, pienso, por mientras mi papá te cede la palabra, mi papá, el maestro. ¿Qué representa para ti? Puede ser, ¿qué te viene a la mente cuando la gente dice Montreal? Vuelvo, me toca un café. Lo que quiero agregar a lo que ha dicho Nelson de Montreal con respecto a Montreal es lo siguiente. Por supuesto, por supuesto que el multiculturalismo es una riqueza extraordinaria. ¿Quién puede negarlo? Nadie puede negar que las sociedades multiculturales poseen una riqueza justamente multicultural extraordinaria. Eso es innegable. Que haya dificultades, que este multiculturalismo, que estas aporías, perdón, que estas eh, llegadas de gente produzca ciertos problemas, desde luego que sí. Canadá también ha tenido ese problema porque convertirse en un país o en una región receptora de gente de afuera, de personas de fuera, hay que aprenderlo. No se nace con esa sabiduría, con esa sapiencia, ¿no? Hay que aprender a ser un anfitrión. De manera que Canadá ha pasado por lo mismo, Chile ha pasado por lo mismo, está pasando en este momento. Al margen de eso, de esas dificultades que provoca la llegada de gente, muchas veces en explosión, ¿verdad? La riqueza que conlleva, en todo aspecto, no solamente de piel, en todo aspecto, la riqueza que produce es inimaginable. Mírate la gastronomía, las costumbres, justamente, alimenticias, las costumbres sociales, ¿no es cierto? Las formas de ver el mundo, la fuerza de trabajo, la religiosidad que aportan en cualquier religión, el modo de enfrentarse a la vida. Es decir, cuando yo estoy, porque el ser humano el hombre genérico es un ser absolutamente sociable, tiene que vivir con los demás, ¿no? Y cuando esos demás son hermanos de humanidad, vengan de donde vengan, a mí me enriquecen. Por supuesto que sí. Yo recuerdo en mis primeros tiempos de acá, y muy breve, con esto cierro, muy breve, digo, en mis primeros tiempos acá, Canadá estaba aprendiendo a residir, ¿no? Entonces, le creían a la gente. Y yo decía, como venía de un país un poquito distinto, yo decía, caramba, qué ingenuidad. Si tú cuando te tomaban las primeras declaraciones, ya fuera en el aeropuerto o ya fuera en las citas de inmigración, tú decías que tu profesión era ser médico, escribían médico. Estado civil, si tú decías casado, casado. Si tú decías soltero, soltero. No te pedían documentación que respaldara tus afirmaciones. Te lo creían. Y después tú quedabas con esa profesión, o con ese estado civil, o con ese de dónde viene usted. Yo vengo de ¿cómo se llama? Tehuantepec, ¿cómo se llama eso? Tegucigalpa, Bueno, Tegucigalpa. en Honduras. O yo, claro, o yo vengo de León, México, aunque yo viniera llegando, qué sé yo, de otro lugar, dentro del mismo país. Te creían. Esa ingenuidad, que era linda en ese tiempo, Canadá la ha ido superando. Chile también está teniendo ese problema, pero ahora están ya más duros, más estrictos. Y yo no digo que estas invasiones se produzcan de manera caótica y desordenadas. No, tiene que haber un orden, tiene que haber un protocolo, tiene que haber una reglamentación, ¿no? Pero que esa gente que llega enriquece,
no me cabe ninguna duda, enriquece. Por eso es que en este momento nosotros mismos, mi hijo, yo, que estamos aquí frente a ustedes, amigas y amigos que han emigrado a otras partes del mundo y que han vivido experiencias en distintas latitudes, pero experiencias de inmigrantes igual o de emigrantes, depende cómo se mire, van a comprender la riqueza que tiene el conocer a otras personas y poder comprender al mismo tiempo que las miradas, los gestos, las necesidades son exactamente las mismas, exactamente las mismas. Yo, por ejemplo, no entiendo una palabra en ruso, pero si hay una persona rusa que me expresa lo que está pensando en ese momento, me lo expresa con un gesto, por ejemplo, yo lo voy a entender o con una sonrisa, ¿no? Enriquece. Seamos abiertos a la comunicación con otras personas, porque individualmente no somos gran cosa. Somos la colectividad humana la que tiene que triunfar y seguir pisando este planeta, cuidándolo mucho. Eso por ahora. Isaac, Nelson te planteaba una inquietud, te decía que te No viene a sé la qué me mente. decía mi hermanito. ¿Qué me decías, Sí, hermanito? Que cuando tú escuchas, o sea, si alguien te dice la palabra Montreal, ¿qué es lo que, cuáles son las imágenes, palabras, conceptos, sonidos que te vienen a la mente? O sea, de Montreal en específico, así no, y lo que uno sabe que es la, digamos, es la ciudad de habla francesa de Canadá, pero las está este Olimpiadas del concepto más bien 86. de Canadá como la europea canadiense, por decir, no, no Ya, podría ser la europea canadiense, pero es como la Europa de América del Norte. ¿Cachai? ya. Como que está este concepto de diferenciación bien marcado de Canadá siendo más bien fiel al espíritu europeo que al estadounidense, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces está toda esta idea de una cultura superior en términos de desarrollo, eh, de un país que tiene una mirada totalmente distinta respecto a muchas cosas si se lo compara con el resto de América del Norte o América del Sur. Entonces, como, no sé si es exactamente una potencia, pero sí es un país diferente y tal vez extraño para lo que sucede en el resto de América Latina, o sea, América del Sur y América del Norte. Entonces, es un poco eso. Pero Montreal es básicamente es la ciudad que habla francés y sería todo. Bueno, y Bueno, el Festival de Montreal, que es el festival de jazz más importante del planeta probablemente, y que sí, obviamente es referencia obligada para cualquier artista que esté en ese ámbito, el Festival de Jazz de Montreal debe ser uno de los emblemas de Montreal, creo yo, más que cualquier otra cosa que se haya producido y salido eh, al extranjero, digámoslo así, como culturalmente hablando. sí, no, definitivamente los festivales, o sea, Montreal es una ciudad de Sí, festivales, de todas maneras. definitivamente. Todo el verano, desde que empieza a retirarse la nieve, empiezan los eventos exteriores, tiene su apogeo en julio, donde está el Festival de Jazz, después está el Festival Noches de África, el Festival de Humor, el Festival Francophonie, de música francés, por supuesto, y sigue habiendo hasta agosto. Durante agosto hubo otros festivales, después viene el Orgullo, la Fiesta del Orgullo, y eso, y festivales de menor y de mayor y de menor envergadura. Ahora creo que es importante mencionar algo que usted evocó hace muy poco, que tiene que ver con que el hecho de que Montreal eh, hospedó dos grandes eventos internacionales como son la Exposición Universal de 1967, que se llevó a cabo en un archipiélago prácticamente artificial que fue construido en medio del río, la isla Sainte Helena de Notre Dame. Dato curioso, esas islas fueron construidas con la tierra que se sacó de la construcción del metro. O sea, todos los túneles que hicieron, esa Ujú, tierra se fueron depositando y crearon unas islas para crear lo que acá le llamaron Terre des Hommes, la tierra de los hombres, hombres con mayúsculas, en el sentido ujú. de humanidad.
para justamente albergar la exposición universal, donde están un montón de pabellones, Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, en fin. Algunos de ellos aún sobreviven. De hecho, el de Francia hoy día es el casino, para los que les gustan los casinos. Y Parte de la espera que todavía está, ¿no? la esfera es de Estados Unidos, Sí. la biosfera, sí. Hoy en día es el Museo del Medio Ambiente. Posteriormente, 9 años más tarde, Montreal albergó los Juegos Olímpicos del 76. O sea, el año que yo nací aquí hubo Juegos Olímpicos. Y aquí se batió, o sea, hubo un personaje en particular, ¿no? Que tiene una placita, de hecho, en el Parque Olímpico, Nadia Comaneci, la gimnasta rumana, que fue la única persona en la historia en tener un puntaje de 10. Sí, o de 10. Claro. Así que son eventos que generalmente, bueno, por lo menos en esa época, contribuían mucho a catapultar las ciudades a la escena internacional y fue eso lo que puso a Sí, Montreal en el mapa, ¿cachai? Definitivamente, sí. por lo menos en esas décadas. Y bueno, no se ha vuelto a albergar nada más como ese tipo, pero por razones que hoy día conocemos mejor también, ¿no? O sea, albergar los Juegos Olímpicos puede ser un abismo financiero para las ciudades después, mantener la infraestructura es un cacho, en fin. Pocas son las ciudades que realmente han mantenido sus instalaciones. Toronto no ha sido sede de los Olímpicos. ¿Oh? No, ni de exposición ni de eso. Toronto es money, money, money. Es una ciudad de Mm, negocios, una ciudad bueno, por ende, el poder político también, por supuesto. No es la capital de Ontario, que es la provincia donde está, Ottawa, la capital de Ontario, y de sí, Canadá. Ottawa. Ujú. Pero Toronto es una municipal, es la ciudad más grande de Canadá, pero no tiene ninguna estatua administrativa. Ah, no, perdón. Toronto es la capital de Ontario, discúlpenme. Es la capital de Ontario, Sí. pero una capital provincial como lo es la ciudad de Quebec acá. Y como lo es Victoria en Colombia Británica, que ni siquiera es la ciudad más grande. O sea, eso es muy de Norteamérica, ¿no? Tener capitales en ciudades más bien pequeñas, pero Toronto es la excepción una de las excepciones en Canadá. Ottawa es la capital político-jurídica, digamos, de Canadá, Ujú. Ottawa, Claro, la capital nacional. la capital Claro. nacional. Pero, por ejemplo, Quebec, que es la capital de la provincia de Quebec, y la ciudad más grande de la provincia de Quebec es Montreal. Que no es capital. Quebec. Paréntesis, paréntesis. Acá en Quebec se le dice capital nacional a la ciudad de Quebec. Por el tema del separatismo y de La- toda la región de la capital nacional, sí. Oye, pero así haciendo el twist, es bien interesante estos procesos independentistas o separatistas porque tienen que ver con una autoconciencia de la gente de la historia, pero también de la valía de las ciudades o de los pueblos que se habitan, de lo que son capaces de generar. Entonces, estaba pensando, por ejemplo, yo recién me estoy enterando hace muy pocos, qué sé yo, serán 10 años probablemente, de este mismo espíritu en California. Los californianos en Estados Unidos también tienen este sentimiento de querer separarse del resto del país, bueno, de considerarse también una de los estados más, eh, El segundo son 40 millones de personas. claro, y son los que generan más ingresos económicos al total del país, entiendo. Si fuera un país Entonces, independiente, sería la 11ª economía mundial. imagínate. O sea, son power, son Entonces, eso respecto, qué sé yo, de Cataluña en en España. Cataluña es el España, motor económico de España también. Sí. claro. Cataluña es Entonces, uno de los motores económicos de España, claro. Mm. es Sí, interesante esos procesos independentistas porque tienen que ver mucho con eh, como desafiar la concepción de Estado. El ujú. Estado tiene que ser desafiado para que no se convierta en una cosa tan omnisciente y tan homogeneizante, digámoslo así. Y es Y tienen más que un haber otras formas de filtro, organizarse más allá de la prioridad que se le pueda dar arbitrariamente a un país. sí. Y eso es más aún cierto en un contexto en que en Norteamérica, y creo que en México también es así, pues en México no nos olvidemos que son los Estados Unidos mexicanos. Acá cada provincia, como en Estados Unidos, cada estado tiene leyes, constituciones, o sea, un marco legal independiente
O sea, yo no conozco en detalle cómo funciona en Estados Unidos. Aquí hay leyes de competencia federal y otros ámbitos que son de competencia provincial. En el caso de California, creo que son más, en Estados Unidos los estados son aún más autónomos que las provincias en Canadá, diría yo. Y, y ¿cómo se llama? Y California tiene, no sé, por ejemplo, el tema del aborto en Estados Unidos. El tema del aborto, tú puedes decir, en Oklahoma no te dejan, puedes irte a Texas a abortar, hay algo que, la pena de muerte, por ejemplo. En Canadá no existe, de océano a océano, pero en Estados Unidos sí, hay estados que aplican la pena de muerte, California forma parte de los estados que no aplican la pena de muerte. Entonces sí, entonces aún así existen esos afanes independentistas, no solo en California, también existe, no sé si has escuchado alguna vez hablar de Cascadia. Cascadia es una región cultural que viene a corresponder a lo que es Oregon, Washington y eso en Estados Unidos, a los dos estados que están al norte de California, y también la provincia canadiense de British Columbia, de Columbia Británica, que tiene una cultura muy granola, muy tecnológica, ecológica, la vida al frente al mar, el deporte, tiene una mentalidad que es bien Hipster, particular con relación a California, por ejemplo, que es bien distinto. claro. Quizás el norte de California entra en esa esfera cultural también, Sí, y mucho. en los años en que Quebec organizó un referéndum para separarse, Canadá igual estaba eh, como se dice en buen chileno, estaba con julepe. Estaba con julepe porque otras provincias también te podrían pedir el derecho de separarse. Y, pero bueno, la cosa es que no ha ocurrido y no creo que ocurra porque, como le mencionaba hoy día al profe, el sueño de la independencia en Quebec es el sueño de una generación de baby boomers que está perdiendo, se está desinflando ese ideal de independencia a partir de la perspectiva de las nuevas generaciones. Mm. Y hay una acotación que yo quiero hacer también, porque es importante que se sepa, eh, al margen de que ya mucha gente lo sabe, pero es bueno, o digamos, nunca está de más recalcarlo. Dadas las circunstancias que se viven en nuestros países, especialmente latinoamericanos, aquí en Canadá y específicamente en Montreal, se vive un ambiente de tranquilidad. Tú caminas por las calles. Hoy día yo conversaba con, con mi compañera que vinimos, me acompañó acá. En las calles de Montreal tú puedes relajarte. Qué contrariedad, qué contrario, disculpe, con respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en Santiago de Chile o en cualquier capital latinoamericana. Tú aquí andas tranquilo. La gente casi habla bajísimo, casi no se escucha, incluidos los niños. Un orden extraordinariamente favorable a la paz, a la tranquilidad. Seguramente hay algún índice de delincuencia, seguramente lo hay, pero no se nota. Tú en las calles no andas preocupada las mujeres de que le vayan a arrancar las orejas para llevarse los aros de oro o una gargantilla, cualquier ornamento que tenga, la mujer no anda preocupada de eso. Tú no andas preocupado de, pucha, mi maletín, mi cartera. Prácticamente todavía aquí eso no se vive. La gente no es saltona. Claro. Sí, en Chile la gente no es La saltona. gente en Chile anda, digamos, con, con, Es que esa. con la conciencia de estresamiento interior, lo lleva con ella y vuelve a la casa en la tarde peor. Aquí los choferes de autobuses tienen un trabajo tranquilo, nunca discuten, no tienen ningún problema con nadie, saludan nomás, ¿ya? La gente en los autobuses tampoco presiona, empuja para irse colgando, eso no existe acá. Y me imagino, no conozco todo Canadá, he estado en algunas partes, en Toronto también me pasó lo mismo. Hay tranquilidad, hay paz, se desestresa uno saliendo al centro.
Cuéntenme, háganme después un resumen de cómo andan las parrillas de noticias en Canadá, en Montreal. ¿Qué es lo que la gente se alimenta? ¿Qué es lo que tiene como eh, espejo de autopercepción? Porque claramente ahí hay un factor muy importante que tiene que ver con la comunicación autoperceptiva. Aquí mientras llevamos ya probablemente 2 años de condicionamiento mediático sobre una crisis que no existe, porque literal no existe. La gente, toda la gente que te conversa, aunque no salga de su casa, te dice que siente miedo. Sí, Yo salgo aquí a comprar y una vecina, oiga, pero mijito, no ande con el celular en la mano. Ujú. Estoy Bueno, seguro de que aquí, y bueno, tú estuviste con nosotros y yo creo que el estrés fue en realidad más producto de lo que la gente de me esto. dice, más de lo que yo sentí, Claro. para serte honesto. Entonces, Todo el mundo me decía, cuidado, 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 que por aquí, que los asaltos, que esto, que lo otro, que... Y la verdad es que, no sé, pues una vez me fui a pasar al barrio Bellavista, al atardecer, y, oye, cuidado, no te metáis por aquí, anda por esa calle, y la verdad es que tampoco lo recorrí a las 4 de la mañana, o a las 2 de la mañana, pero no me sentí necesariamente amenazado, jamás sentí que me seguían o que me miraban raro, digamos. En fin, lo que sí se ven bastante, quizás en Chile, son gente borracha, encuentro yo, y borrachos pesados, así, de esos desagradables, ¿no? Los que les cae mal el alcohol. Pero no, yo creo que, jugosos. claro, jugar, eso, que dan jugo. Pues la verdad es que no, yo, o sea, mira, para responder a lo que preguntaste sobre la parrilla de noticias, por ejemplo, de qué la gente se alimenta, no, obviamente acá no hay, o sea, ya. Retrocedo de unos minutitos para decir que aquí, como en muchas otras grandes ciudades norteamericanas, se está viviendo una crisis con los opiáceos, fentanil, etcétera, 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 lo que ¿Mm? conlleva sobredosis, gente que muere, que amanece muerta en la calle, y eso también desde la pandemia hay que acoplarlo con una crisis de la vivienda. Mucho, se le está viendo mucho, comparado a los años en los que llegó acá, por ejemplo, se está viendo cada vez más gente, mucha gente que vive en la calle. Se están formando campamentos de carpas, valga la redundancia, son como de carpas en ciertos terrenos seriazos que pueden existir o parques con pastito y todo, donde se están instalando carpas de gente que no encuentra vivienda. Entonces, en ciertos sectores de la ciudad sí se percibe la presencia de gente intoxicada, por ejemplo, gente, y quien dice también problema de consumo, eso va de la mano con el problema de salud mental. Hoy día mismo, sin ir muy lejos, estaba sentado, o sea, estaba saliendo de la pega y escuchaba a lo lejos un tipo que parecía gruñir como una mezcla entre humano y rata, ¿cachai? Unos ruidos así, unos gruñidos más bien. Esa persona estaba mal de su mente, ¿no? Obviamente. Han habido incidentes de cohabitación, o sea, uno de los temas que ocupa mucho las noticias en este momento es el tema de la cohabitación pacífica entre las personas en situación de calle y los ciudadanos, digamos, normales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí como hay el Estado se participa mucho más de los servicios sociales que en un país como Chile, por ejemplo. Aquí existen muchos servicios como para la clientela más vulnerable o vulnerada. Ejemplo, sitios de supervisión, de inyección supervisada. Ujú. Consume Sí, droga, sitios donde te acompañan enfermeras para que asegurarse que no te estés atravesando la vena de la manera incorrecta porque aún estás con la dosis anterior, o que te proporcionan material de consumo esterilizado, o sea, jeringas nuevas, agujas nuevas, claro, para aprovechan evitar transmisiones de enfermedades. te hacen test de VIH ahí mismo, por si acaso, si tú lo deseas, te pueden dar comida, te pueden referir a refugios, albergues, donde si tú... Pero las necesidades son tan grandes hoy en día que el sistema no está dando abasto.
Entonces, eso ha creado muchas fricciones, yo te diría, en Montreal, pero es muy cierto en Toronto, Vancouver, Nueva York, ¿cachai? O sea, no es algo exclusivo de acá. Eh, entonces, sí, hay barrios que se han deteriorado. Por ejemplo, el Village Gay en Montreal, era la calle San Catrino entera, lleno de comercios, bares, restaurantes. Hoy en día son como 3 cuadras, 4 cuadras máximo que son practicables porque hay unos sectores donde está lleno de junkies y de gente tirada en la calle y con eso viene la basura también, ¿cachai? Que se, Ujú. El deterioro eh, Claro, se social, deteriora digamos. el conjunto Ujú. del marco de vida, se deteriora. Entonces, sí, se está viendo más. Está el tema ese de la cohabitación, como te digo. Obviamente, a fines políticos, está el tema de, es que el partido político está haciendo lo necesario para, pero eso es otro tema, ya. Eso es aprovechamiento político de una crisis humana, en el fondo. Exactamente. Sí. hay que decir también que a propósito de la parrilla informativa que nos preguntaba Isaac, y a propósito de la respuesta que daba Nilsson, lo que le sucedió en Chile, que él piensa, sintió que más bien eran la alaraca, las advertencias que recibía, que lo que realmente Mm. él percibió como peligros. Es bueno decir que los medios de comunicación son altamente responsables de la percepción que tiene la gente de lo que realmente, de lo que ocurre en el país, Ujú. ¿no? Altamente responsables. Yo vengo llegando nomás de Chile, hace poquito, vivo allá, y entonces, afortunadamente, por razones de salud mental, yo no veo televisión ni escucho radio. Pero me entero lateralmente, siempre se entera uno. No hay canal, no hay día en que un diario, una radio o un canal de televisión no se refiera a la altísima inseguridad, dicen, que hay en el país. Cualquier crimen, ahí está el canal, enfocando a la familia, preguntándole al abuelito, preguntándole a la abuelita, ¿y qué sintió usted cuando vio que el hachazo venía? Es decir, terrible, pues. Los medios de comunicación, ese periodismo basuriento que hay, ¿no es cierto? Farandulero, nos hace mucho daño. Mm. Eso contribuye en gran medida a que se tenga esa impresión, pero no destacan lo bueno, no lo destacan. Lo bueno no vende. Lo bueno no vende, exactamente. Esa es una cosa que yo quería también Sí, totalmente de acuerdo. O sea, poner, poner en evidencia aquí. Entonces, voy a, y voy lo a, otro, voy a, voy a poner déjame el terminar broche con en esto. ese tema con una sola cosa. Ah, Estamos en este momento, y esto sí es un hecho, estamos ante el hecho de corrupción grande, más grande desde que retornó la democracia. Y el panorama es el siguiente. Ese hecho de corrupción fue sacado a la luz por un periódico que se dedica a la investigación y que sobrevive de donaciones del 80% de sus suscriptores. Sobrevive. No estoy diciendo que funciona y que se pueden dar el lujo de seguir haciendo más y mejores investigaciones en otros campos. Sobreviven. Sobreviven haciendo el periodismo de excelencia, gracias al cual sabemos hoy en día el peor caso de corrupción de la historia. sí, pero, CIPER, por supuesto que es CIPER. sí, Nos Basilio. enteramos, nos enteramos del hecho y toda la televisión abierta, todos los canales de televisión abiertos, TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, Mm, TNN, que también es un canal de cable, pero que pega, tiene una parrilla doble ahí, le dedican 40 minutos al aire y sin filtros al abogado defensor, que es el hermano del delincuente que están investigando. 40 minutos. 40.
al aire, sin comerciales, sin contrapreguntar, sin nada. Y el tercer acto que cierra esto, programa también de conversación y de investigación periodística, Descabellada. 3 mujeres periodistas, Alejandra Matus, hermana del ministro de Justicia que está siendo investigado, Jasna Levin y Midna Schlinder. Analizan el tema, por supuesto que, ¿cómo se llama? Alejandra Matus da las excusas correspondientes del caso, que no va a hablar ni a favor ni en contra de su hermano, que está contenta de que todo salga a la luz y que siga todos los cauces que tienen que seguir, sea justicia, sea linchamiento social o lo que sea. Pero, terminado eso, Jasna Levin saca o se tira una bomba en realidad, una bomba silenciosa. Los audios fueron entregados a varios canales de televisión y a medios de comunicación y ninguno hizo la denuncia, excepto CIPER. Oh, wow. Repito, se entregaron los audios a El Diario Financiero, a la Fiscalía, a CIPER y a otros medios de comunicación. La reflexión en torno a si el actual periodismo en Chile es más bien un periodismo de propaganda política para beneficiar a las élites, cero crítica, cero, absolutamente ninguna, hasta ahora. Si no es porque están ahí los de Stipper sacando todos los días perlitas, porque no sé cuántos miles de documentos hay en torno al chat, todos los días nos vamos enterando de nuevas perlitas de presiones indebidas, solicitudes de nombramientos de jueces, solicitudes de nombramientos de ministros, solicitudes de acortar juicios, solicitudes para ganarse licitaciones, todos los días. Si no es porque CIPER lo está sacando día a día, no nos enteramos de nada, porque esta gente basura, porque es un periodismo basura, un periodismo empresarial que le rinde literalmente a los intereses de la élite, particularmente de la élite de derecha, gente que puede estar 40 minutos al aire o gente que puede simplemente darse la paja de esperar al presidente para preguntarle si él tiene miedo de salir en los chats. Porque eso es como el periodismo que se les ocurre. Estar esperándole, qué sé yo, 2 o 3 horas para esperar que salga a las 9 de la noche del palacio y preguntarle si acaso él tiene miedo de que vaya a salir en los chats. Y cero, pero cero, cero ahondamiento en lo que está sucediendo realmente con esos chats. Pero cero, así, cero, sí. No exagero, si no es por sí, porque todos los días está dele con dele, dele con dele, dele con dele, y nos vamos enterando de cómo funcionaba el gobierno de Piñera, de cómo funcionaba el ministerio de Piñera, cómo funcionaban las empresas que tienen entre hermanos. Enel, cuando el hermano de Piñera era el director de Enel, en el gobierno de Piñera, haciendo peticiones internas. O sea, tomándose el Estado como si fuera su propia casa y su propia empresa y haciendo lo que quieren con el Estado. Y el resto de los canales de televisión, cero, pero lo que es cero ahondamiento de nada. Ese tipo de cuestiones es la que estamos, y esa es una verdadera crisis. Esa es una verdadera crisis, porque la verdadera crisis que estamos teniendo, más allá de que haya gente que está robando, que haya portonazos y todo lo demás, que en términos estadísticos el 2023 cerramos con menos violencia y con menos asalto de lo que hubieron años anteriores. La verdadera crisis, que es nombrar ministros de justicia a dedo por favores, y no uno, sino 2, 3 y 4, ex fiscales que decidieron enterrar causas
y que luego son contratados por partidos de derecha para brindar servicios a las municipalidades, pagándoles cifras exorbitantes de sueldo, políticos metidos hasta las narices, pero hasta las narices en todo lo que es traspaso ilegal de dineros, todo eso que realmente sí es la crisis. Si Chile está en crisis, es cierto, Chile está en crisis, pero la crisis no es la violencia del jetón que robó una cartera, del gallo que le hizo el que se dio el portonazo. La crisis en Chile es que el país entero está en manos de gente sin vergüenza. Y todo lo que el país genera internamente, por el trabajo de la gente, por el sacrificio y la sobrevivencia que la gente tiene que hacer para llegar a fin de mes, es simple y llanamente para que toda esta tragala de sinvergüenza se lleven más y más y más y más millones a sus bolsillos. No es otra la realidad. La gente está cansada del tema de la AFP. Todos los meses se hacen encuestas, 80% de gente que no quiere la AFP, pero y es dele con dele, que no, que hay que reformularlas, que hay que hacerlas mejor, que son es lo más maravilloso que le ha ocurrido al país tener AFP. Entonces, sí, pues, sí hay una crisis, pero no es la crisis que está mostrando la tele. Es la crisis que está mostrando gente que realmente está haciendo periodismo, periodistas que fueron y están siendo vigilados por sistemas de inteligencia del propio país, como le pasó a Mauricio Mauricio Weibel, Weber. y toda esta gente hermosilla y toda esta tracalada de gente inmunda está metida en eso, porque esas son las órdenes. Oye, infórmame del caso de no sé cuánto. Oye, pero el caso de acá atrás, que fueron violaciones de los derechos humanos, mira, yo creo que lo podemos entrampar. El lawfare, que otra realidad, Oh, eh, la guerra judicial. ¿Cómo deterioraron la imagen de Michelle Bachelet? Caso Dávalos, que según ellos estaba metida Bachelet por un traspaso de plata. Terminó el juicio, nunca fue. Ahora con los audios de chat de Hermosilla se está sabiendo que la ex del hijo de la Bachelet estaba pidiendo que le resolvieran luego el caso y que ojalá lo sepultaran luego porque de esa forma ya se iba a poder librar porque realmente era para meterla presa. o el lawfare Entonces, que se hizo para para meter a Jadwe en prisión preventiva. Lawfare o sea, Ahora salió libre, ¿eh? sí, sí salió libre estos días porque además, o sea, por boca de la propia jueza, no hay ninguna Ah, exacto. cosa que lo involucre a él con el delito que se está investigando. No hay nada. Y el Entonces, hombre, y el hombre seguimos, cumplió 3 meses seguimos de sabiendo prisión. de gente que está metida, creo que 2 billones de pesos por transferencia en uno de los casos fundaciones. Y hay gente que se está volviendo a presentar como candidato al alcalde, a concejal, a diputado, a gore, a gobernador. Claro. Y eso en vez de verse reflejado en las noticias, lo que vemos en las noticias es casi como un blanqueamiento, no se nombran las personas, no se, CNN sacó senda nota sobre esta fundación que desfalcó 2 billones, no dicen el nombre de la fundación, no dicen a qué partido político pertenece, no dicen los dirigentes que están, son todos de derecha. Entonces, yo creo, y para terminar la reflexión en realidad, porque no vamos a ahondar más allá de eso para no... creo que nos debemos, en el intercambio cultural, nos debemos dar la oportunidad y también dar las gracias, creo yo, de realmente tener la oportunidad de conocer a la gente de a pie. Porque cuando uno siente eso de la gente, lo que realmente la gente está viviendo versus lo que te dicen que está pasando, lo que realmente está desarrollándose en una comunidad versus lo que te tratan de vender, uno se va dando cuenta que en realidad
eh, la cultura se vuelve un arma súper importante para combatir toda esta histeria colectiva en torno a la delincuencia, a los inmigrantes, a las invasiones de inmigrantes, al Tren de Aragua y a todas estas cosas que al final lo único que traen es la búsqueda de convertir los estados en estados policiales y militarizarlos. Porque no sé de dónde sacaron ahora aquí en Chile que en Francia es común ver militares por todos lados, que en Alemania es común ver militares por todos lados, que no sé dónde es común y está súper bien ver militares en todos lados por seguridad. Yo me pregunto, en Canadá, en Montreal, ¿tienen militares para resguardar la seguridad? No ven, ni siquiera sabes que hay militares aquí en Canadá. La gente no tiene idea. Uno los ve tomando la micro para volver a la casa desde la base, pero van con una mochila, como un ¿Ya? ciudadano, ¿no? O sea, sí. Y a propósito de eso, Isaac, em, quiero lanzar dos pequeñísimas reflexiones, muy pequeñas, porque todo lo que tú has planteado era precisamente el tema 2 que íbamos a desarrollar en esta tertulia, y qué bueno que la hayas iniciado tú. Pero volviendo a lo anterior, con respecto a Montreal y Canadá, yo no puedo dejar de mencionar que aquí, voy a repetir que no conozco, por supuesto, todo Canadá, es un país muy extenso, pero aquí tampoco lo vi nunca en Toronto, tampoco lo vi nunca en Quebec, Quebec City, que en la ciudad de Quebec, pero en Montreal no existe el comercio ambulante, no existe el músico, el chocolatero, el que se sube a vender bebidas a los metros, a los buses, eso no existe. Entonces, la no existencia de ese tipo de trabajo contribuye a que tú estés más en paz y estés más desestresado en esta ciudad. Que esa gente tiene necesidad de trabajar, como ocurre en Chile, no tengo yo ninguna duda, claro que sí, ganarse sus pesos, ganarse su vida, solo que hay que organizarla de otra manera, por supuesto, ¿no? Reglamentarla de otra manera para que eso se convierta en un trabajo decente, no en un trabajo que ignora muchas veces toda la cultura, la preparación, la profesionalización que esa gente lleva y se pone a vender chocolates, ¿ya? Eso es artificial. O sea, hay que reorganizar eso. En Chile molesta, se toman las calles, ¿verdad? Empiezan se suben al metro a gritar, pasa uno para allá y eso para acá. Los músicos cantando la música que a ti te agrede, y después le echan la culpa a que tengo que ganarme la vida porque tengo una hija enferma. Toda esa historia que a ti te contribuye a engrosar tu estrés. Aquí no se da. Sin eso. Bueno, todo lo que usted menciona tiene toda la razón. O sea, en Santiago el espacio que ocupa el comercio ambulante impresionante, la verdad, por decirlo de esa manera. Yo lo veo como, o sea, es un síntoma de la incapacidad que tienen nuestros países de generar empleo, porque eso aquí se llama subempleo, sous-emploi. Y el subempleo fue reemplazado hasta cierto punto por el cheque de bienestar social, porque si en Canadá no existiera el cheque de bienestar social, la gente que lo recibe probablemente estaría viviendo en la calle, pero O eso aumentaría la delincuencia. o aumentaría la delincuencia, exactamente. Entonces, eso es un síntoma de que el país no se está dando los medios realmente de luchar contra el subempleo. Tú lo mencionaste recién, Isa, quizás el peor escándalo de la historia de Chile está saliendo ahora a la luz gracias a CIPER. Lo repito, creo que es súper importante, gracias a los otros medios de comunicación. En un país, y esto ya lo hemos discutido varias veces, Chile no es pobre, Chile es empobrecido por su clase política, por sus élites, ya sea de izquierda o de derecha, y no creo que haya tanta diferencia, la verdad, entre ambos. Pero bueno, eso es otro debate.
pero concretamente en Chile hay los recursos para darse salud de calidad, educación de calidad, todo lo que se acuerdan probablemente de todo el tema este, la propuesta de nueva constitución, que no podemos permitir, el tema de la AFP, por ejemplo, el tema de las pensiones, el tema de la deuda histórica. de los profesores. Entonces, todo eso que tú decís, Isa, es como demuestra de manera más flagrante a qué punto todos estos partidos políticos, y principalmente los de derecha, como tú mencionas, que se las dan de patriotas, de nacionalistas, de que nosotros sí, Chile vamos, por ejemplo, o sea, eslogan totalmente vacíos, sin ningún tipo de sentido, eh, da pena, la verdad. Ya el nombre no tiene El sentido. nombre no tiene sentido. Chile, vamos. A mí me da pena, la verdad me da pena Qué ver tentación. que estamos secuestrados como sociedad por una clase política y todo lo que gira alrededor de todo eso, podría, podría. Cero calidad, cero ética, cero amor por el país. No existe. No estoy diciendo que aquí también hay corrupción, aquí también hay gente que le importa solo enriquecerse, pero quizás no se nota tanto porque la inversión del Estado en el aspectos de los servicios sociales es más importante, por ende y la tasa de desigualdad es inferior, por ende eso tiene otras consecuencias, menos delincuencia, menos subempleo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero Chile puede permitírselo, o sea, podemos permitirnos un Her- montón de cosas, podemos soñar Hermanito, un nivel yo de no vida. sé, yo no sé cómo explicarle a la gente que, porque básicamente es lo que tratamos, bueno, uno trata de explicarle a la gente en Chile, pero también a la gente en el extranjero. ¿Cómo tú te explicas que Chile va a tener en su desierto la cámara fotográfica más grande del planeta, que tiene como proyecto básicamente hacer un barrido del universo y en 10 años tener un mapa completo del universo? 10 años para completar un mapa total del universo a una escala que ni siquiera ninguno de los, o sea, ni el Hubble tiene la capacidad para hacer eso. Y Chile tiene ese nivel de rendimiento versus toda esta realidad de que la gente tiene que estar haciendo bingo para juntar plata para pagarte el hospital, para O, pagarte los o morirse, exámenes, o para morirse pagarte una esperando enfermedad. una operación en el hospital. Claro. Exactamente. Entonces, ¿qué, qué hace? ¿Qué es lo que finalmente hace que se produzca esta gran brecha? Porque todo esto debería redundar en que Chile va a ser, como dijo el presidente, va a ser en el 2005, en el 2030. Va a generar el 50% del conocimiento total en astronomía. El 50%. Pero tenemos la calidad de vida de países que todavía están lidiando recién con sus procesos de desarrollo o de independencia. Sí. Entonces, tenemos que de alguna manera encontrar una respuesta que satisfaga y que resuelva de alguna manera esta situación porque la brecha es demasiada. O sea, Nueva Zelanda genera como 3 veces o 4 veces el conocimiento que genera toda Latinoamérica. Nueva Zelanda es una islita, Islita. así chiquitita, y generan mucho más conocimiento que toda Latinoamérica, no sé cuántas veces, elevada, 2 o 3 veces me parece. Entonces, claro que están pasando cosas que nos indignan, ¿cachai? Pero que no tienen que ver con... eh, porque uno entiende que la precarización, como estaba hablando el maestro, el que haya gente que sale a pedir, el que la gente que sale a vender, el que la gente que sale a cantar, es porque la precarización te obliga a eso. No hay ningún cauce institucional para una persona que, no sé, si querís cantar y no sé, y querís que te paguen por eso, deberíamos tener una infraestructura que reciba a la gente que se dedica al arte. Por ejemplo, si en realidad lo que a ti te interesa es andar en la calle vendiendo, porque en realidad no te interesa tener
trabajo como dependiente, bueno, encontrar métodos de que la persona regularice su trabajo y no sea, como bien dice el maestro, no sea llegar y pasar por encima, sino que hayan reglas de convivencia que nos permitan a todos sobrevivir en el estrés de una ciudad. Pero se asume como un número más nomás, pues, como, ¿cómo le llaman ahora? Comercio no formal o comercio informal o algo Informal, así, sí. que es una estadística más y que entran los números para saber qué tan pobre o no tan pobre es la gente. Entonces, hay algo ahí, hay una especie de desconexión entre distintos núcleos de nuestra sociedad que todavía no logran conversar bien, creo yo, porque esto también o sea, una responsabilidad mayor y mayúscula es el mundo de la academia, o sea, no podemos tener grandes académicos que en la práctica son incapaces de, sea personalmente o como gremio, por decirlo de alguna forma, no son capaces de traspasar el conocimiento y traspasar ¿cómo diríamos? Este bien haber, porque el capital humano es un bien haber en el fondo. ¿Cómo traspasar este capital humano a la gente de a pie, a la gente que se tiene que levantar todos los días 2 horas antes para poder llegar a su pega? O sea, imagínate, vamos a tener un telescopio y o sea, perdón, esta cámara, yo creo que eso, aparte de venir hecho de Estados Unidos, va a tener que generar gente que lo pueda manejar, que lo pueda mantener, ingenieros, técnicos, profesionales, y estamos capacitados para eso, estamos capacitados para que eso al final después se convierta en un referente para que la gente, los niños quieran estudiar astronomía, por ejemplo, para que cuidemos los cielos de la contaminación lumínica, para que cuidemos los cielos de la contaminación de la polución. Entonces, si tú te das cuenta, es como que varias zonas o varios núcleos deberían estar conversando entre sí, pero no. Hay intereses de por medio no están interesados en que se produzca ¿cómo se ¿Quién quiere llama ese matar a la gallina movimiento? de los huevos de oro? ¿Quién Esta quiere matar a inercia. la gallina de los huevos de oro? ¿No? Nadie. Claro, Nadie, nadie. claro. Y sabes qué, todo este tema de Hermosilla, que la verdad es que me estoy informando bastante con ustedes del tema porque yo hace tiempo que no estoy viendo noticias de Chile. Me has acordado un poquito del tema, ¿te acuerdas los Vladimir Montesinos en Perú? Sí. Y sus Sí, Vladivideos, los Vladivideos, porque creí ver en algún momento que el abogado de Hermosilla habría amenazado eh, prácticamente a la clase política de que si Se se abrieran todos van los... al chancho, van a abrir todas las conversaciones y todos los artículos, todos los archivos y todos los audios, porque van a caer muchas cabezas más o menos. Es lo que pasó un poco con Vladimir Montesinos en Perú. exactamente, Entonces, exactamente. eso otro escollo para que en el marco actual de funcionamiento del país las cosas cambien, porque el miedo pues, puede llegar a chantaje, el miedo de la clase política, se va a requerir mucho coraje, mucho valor, coraje en el sentido no de rabia, sino de valor, ¿no? Ujú. No, coraje es eso, Político, coraje en el sentido de coraje valor. Mm. político para poder realmente sacar algo concreto y positivo para el país de Ujú. todo esto. De otra forma, se va a ahogar, se va a disolver entre los portonazos, la crisis migratoria, el tren de Aragua y, Se va a disolver porque lo van a querer disolver en por noticias que supuesto, no tienen nada que ver con la realidad. por supuesto. Y los medios de comunicación se van a encargar de dar vuelta a la tortilla y que Hermosilla parezca casi como un santo, una pobre víctima de alguien que soltó un chat. Acompañando Eh, en la, en el ámbito santoral de Piñera. Si a Piñera lo quieren bueno, en beato. te Sí. viene, te viene el 4 de septiembre, que es la votación ¿cómo se llama? Del primer proyecto de nueva constitución y que aquí ya quieren celebrar como que Chile se salvó, así como se salvó del comunismo con Allende, ahora se salvó del comunismo con el rechazo de la nueva La constitución. nueva constitución, sí. Y luego viene el 18 de octubre.
Mm, Entonces viene el 11 de septiembre nuevamente y vamos teniendo más noticias. claro. Entonces, yo quería llegar a algo, se me fue todo el cuento, pero yo quería llegar a algo. Intentemos ver las cosas desde otro ángulo, sí, pero también intentemos obtener información de otras fuentes. Yo considero personalmente que en este momento Chile no es un lugar fiable para informarse. No lo es. Es, van a decir, bueno, pero está sí, pero es la excepción. La Y la excepción. excepción no es la regla. Y en una democracia, la regla tendría que ser la regla, es decir, que tengamos derecho a la información oportuna y veraz. Hay un derecho, además, asociado a la libertad de información que tiene que ver con el derecho a la verdad. Chile fue, Chile creo que ratificó este derecho en un caso que en este momento no lo recuerdo, lo voy a buscar por ahí después, pero el derecho a la verdad es una garantía del Estado frente a este tipo de situaciones. No sabemos quiénes quemaron todavía el metro, no sabemos todavía quiénes son las personas que hicieron toda esta bataola llamada estallido social. No sabemos tampoco, por ejemplo, paradoja del chauvinismo y el clasismo chileno. eh, todos los periodistas y personeros de TVN, de Chile, de TVN, perdón, vestidos de negro para homenajear a los tres carabineros muertos, de los cuales se sabían el nombre y la historia familiar y todo, pero cero mención, cero nombre, nadie sabe quiénes son los más de 400 personas mutiladas, torturadas, abusadas y asesinadas en el estallido social. Eso no se sabe. Y nadie se vistió de negro para homenajear a la gente que realmente son compatriotas y que merecen el mismo respeto que un carabinero muerto. Exactamente el mismo. Ni más ni menos, el mismo. Entonces, es un momento muy importante, yo creo, para nosotros en general, porque vamos en subida, pero también en picada respecto de estos procesos políticos de reconversión. Lamentablemente, los inmigrantes la están pagando muy, muy caro en este momento porque toda la campaña de la ultraderecha es en contra de la inmigración. Da lo mismo la realidad de cada país. En todos los países se está haciendo y diciendo todo lo mismo. Aquí son los venezolanos, en España son los magrebí, en otro lugar, no sé, son los palestinos, y así suma y sigue. Siempre van a haber inmigrantes que van a tener que pagar los costos, no que van a tener, que desgraciadamente pagan el costo de estas transformaciones sociales porque son las primeras víctimas y es el material más fácil para poder inflamar los corazones de la gente ignorante. Esto lo sé. Entonces, claro, yo ni siquiera creo que tengamos que estar discutiendo sobre cómo recibir a los inmigrantes porque no hay país en el planeta que no haya surgido mediante procesos de inmigración, que no es de ahora, no es que ahora están producto de malos manejos de algún país X, es que la gente se esté movilizando. Las migraciones siempre han existido, los países se fundaron en base a inmigraciones y colonizaciones también, por supuesto, porque esta es otra forma de inmigración forzada, ¿no? Quizás yo no fui lo suficientemente claro, pero quiero justamente poner un puntito de aclaración, hacer una observación. Yo no me he Dígame. referido a, a las causas que provocan la diáspora. Yo me he referido a que los países en general, concretamente Chile, tienen que aprender a recibir a esa gente para recibirlas y darle una vida de dignidad. ¿No? Ese es el punto mío. No, no Claro, es, pero por mi otro punto lado, hacer ahí, la parte causas, sí, ¿qué causan la diáspora? ¿Ya? pero mi punto era, ¿por qué tenemos que aprender eso si con la educación suficiente y sabiendo de historia
tendríamos que saber que todos nuestros países han sido, se han formado producto de la inmigración. Pero eso significaría canonizar un error eternamente, porque no puede No, ser. pues es que la inmigración no es un error. No, el error de preocuparse de cómo los recibimos. Por Eso no eso, no es un deberíamos error estar que tiene ni que siquiera tolerarse. discutiéndolo, porque valdría con caer en la memoria decir, sí, Hay que pues discutir. sí. Ahí yo discrepo de ti. Hay que discutir eso para ver cómo le damos dignidad a esa gente que llega. Ese es todo mi punto. Ah, no, no, yo no estoy discutiendo eso, yo estoy discutiendo la base de eso, la base de eso. Porque la discusión se torna en que, no, que no dejen entrar a los inmigrantes, sí, que dejen entrar a los inmigrantes porque traen cultura o lo que sea. Claro, No, no los dejen entrar porque nos quitan la pega. Esta discusión es estéril y es la discusión que usa la estoy de acuerdo ultraderecha. ¿Y es contigo en esa estéril parte, en sí. qué sentido? En el sentido de que si reconocemos que todos los países son formados por inmigrantes, ¿por qué tendríamos que estar poniéndole barreras a alguien? Tenemos, Correcto. como dice usted, que crear una infraestructura que cada estado se haga cargo de eso, que tenga Correcto. la habilidad para hacerse cargo de eso. Y si no es un estado, que sea un conjunto de estados dentro de una región en donde están sucediendo catástrofes humanitarias. ¿Te Si parece? no es solo un país, o sea, en el caso de Chile, con lo que está pasando en Venezuela, deberían ser varios países de la región los que deberían unirse en torno a una realidad que les compete a todos, porque todos son fundados por inmigrantes y por lo tanto deberían tener la capacidad para poder acoger este flujo y de alguna manera encauzarlo y no estar planteando eternamente que no, es que los inmigrantes aquí vienen a cambiarnos y nos vienen a cambiar las modales y nos vienen a cambiar el estilo de vida y se vienen a robar nuestro trabajo. Nunca ha sido así. Tengo un argumento extra que va si nos quedan 6 minutos, que va en el sentido de dotarse de protocolos y de fondos también para, como ustedes mencionaban, de otorgar un mejor pasar a las personas que van inmigrando. Independientemente de que Venezuela deje de estar en crisis, imaginemos que los venezolanos vuelven todos a Venezuela. ¿Ok? Caso de estudio, la crisis climática que nos está afectando en todo el planeta va irremediablemente causar el desplazamiento de decenas, si no cientos de millones de personas. Así que mejor preparémonos ya. Ahí usted, hermanito, le ha dado el clavo. Es un asunto de visión futura. Totalmente de acuerdo con usted. Cientos de millones de personas van a tener que Sí. desplazar. Imagínate. Correcto. Yo lamento profundamente, como somos esclavos del tiempo, tener que suspender aquí temáticamente nuestra tertulia, porque justamente estos apuntes que ustedes han hecho son tan interesantes y tan verídicos que sin duda alguna nos da para horas y horas de conversación, horas y horas de tertulia que siempre enriquece. Yo, sin embargo, quiero agregar dos cositas breves, tres cositas breves, pero muy breves. Una es que no recuerdo y tampoco me voy a hacer problema por no recordar el nombre porque no vale la pena. Un tipo, un economista de derecha hace 8 o 10 días. Yo tengo aquí una semana ya, hace 4 días, un economista de extrema derecha chilena, que también es economista y es senador, tengo entendido, dijo que Chile se está cayendo a pedazos. Y ocurre que hoy he leído con una satisfacción enorme que la economía de julio y agosto, entre julio y agosto, creció un 4,6%. Amigo, usted que dijo que Chile, a eso podemos llamar que Chile se está cayendo a pedazos con la administración actual. Por favor, seamos consecuentes y tengamos un mínimo de objetividad. ¿Que el gobierno ha cometido errores? ¿Hay algún gobierno que no haya cometido errores? ¿Cierto? Pero también hay que destacar lo positivo. Cuando la economía crece en este porcentaje que era completamente inesperado, ha sorprendido a todo el mundo, ¿ya? La gracia, eso sí, está en cómo este crecimiento lo hacemos revertible a la ciudadanía. Eso es muy importante, ¿no? O sea, que chorree.
especialmente para la gente que es más vulnerable en este momento. Y aprovechándome yo también de una cuestión fundamental, yo quiero pedirles, yo llegando a Chile lo hago, me comprometo a hacerlo volviendo a Chile. Ayudemos a CIPER, ayudemos a CIPER. Si podemos contribuir con 2 o 3 mil pesos mensuales, 5.000 pesos mensuales, porque esa gente, esos queridos, esos profesionales impecables que nos han permitido saber lo que estamos sabiendo, destapando una de las peores corrupciones, como mis compañeros acaban de decirlo, gracias a ellos estamos sabiendo la inmundicia, el espectro cadavérico de este Chile que ha estado por décadas metido bajo la alfombra. CIPER, gente que no recibe auspicios, gente completamente independiente desde el punto de vista financiero y también desde el punto de vista ideológico, porque van al fondo, al margen de cualquier ideología. Ellos quieren saber la verdad. Yo les doy un abrazo desde aquí a CIPER, a cada uno de sus periodistas, un abrazo profundo, sincero. Y mi nombre es Nilson Cepeda Donoso. Yo, volviendo a Chile, voy a inscribirme para hacer un modestísimo aporte mensual de acuerdo a mis posibilidades, profesor pensionado. Pero lo voy a hacer porque caramba que se lo merece. CIPER. Hay que escribirlo con letras de una moralidad y de una ética de oro. Y lo último, Exactamente, letra de oro. sí, y lo último que quiero decir yo, estimados amigos, aprovechando lo que dijo nuestro Isaac, que más de 400 lesionados dejó el estallido social y que nadie sabe de ellos, o muy pocos saben de ellos. Vidas que se vieron completamente cambiadas. Muchos murieron. Quiero decirles que tengo el honor de compartir la autoría de este libro. Héroes Anónimos del Estallido. Héroes Anónimos del Estallido, cuya autoría es de don Manuel Acuña Asenjo, un gran cronista chileno, un luchador también por el periodismo objetivo, y este servidor. Somos los autores de este libro, donde se sacan del anonimato a tres chilenos que perdieron su vida en el estallido social. Y aquí se narra el porqué. Esta portada ha sido creada en primer lugar y desarrollada por mi panelista Nilson Cepeda Gálvez y, por supuesto, con su amigo Con la inestimable ayuda y creatividad del señor Jaime Abarca. Jaime Abarca y Nilson Cepeda Gálvez son artistas que nos han contribuido a esta portada que es hermosísima. Todos los Grandes artistas. Ahí está. Estamos tratando de sacar del anonimato, injusto anonimato, a esta gente que tuvo los mismos ideales, los mismos sueños de justicia y de verdad que nosotros compartimos acá en esta tertulia. El minuto para despedirse, por favor. No. No, simplemente, bueno, un gran abrazo Economía, para economía. economía de tiempo y de puesto que son las 11:01. Yo me voy a despedir de ustedes dos primero porque ustedes dos están allá. Vale. Así que me despido yo primero de ustedes. Hermanito, feliz verte. Maestro, aún más feliz de verlo allá, de verlos juntos. Deseando que aprovechen al máximo el tiempo juntos, lo disfruten al máximo y bueno, nos veremos acá después en Santiago de Chile. Sin duda. Muchas gracias, Isaac, por tus palabras. Déjenme decirles nomás que, entre otras cosas, yo vine aquí también a entregar a unos amigos a mostrar este libro, porque a muchos de ellos me han dicho que les interesa. De manera que por eso lo traje y lo muestro, para que sepan que se está luchando también por sacar del anonimato a gente buena,
a gente de ideales puros, como nosotros queremos establecer un purismo, pero en el buen sentido de la palabra, de nuestros ideales y de nuestros valores. Por eso es que estamos aquí una vez más para tratar de ser útiles a través de elpotrillano.cl y a través de nuestro programa que es tan humilde, ese que vuela alas de libertad. Buenas noches, Nelson. Buenas noches a Buenas todos. noches, Isaac. Abrazos para todos, amigas y amigos del mundo. Buenas noches, querido anfitrión. Gracias. Hasta pronto. Saludos. Nos vemos, Luchito, también. Saludos. Chao, Lucho. Gracias. Bye.